Dazam. Misión 2000, al servicio de la nueva evangelización, presenta Católico, defiende tu fe. Con el misionero de la palabra, Martín Zavala, con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Muy buenas, hermanas, es un placer estar con ustedes, y a todos los hermanos que nos escuchan en este momento, un fuerte saludo y un fuerte abrazo. El día de hoy, igual que en otras ocasiones, queremos compartir una enseñanza más acerca del programa Cómo defender nuestra fe. Hoy es un día muy especial, ya que vamos a hablar sobre algo que es el centro de nuestra fe: la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Sí, así como lo escuchó usted bien, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Sobre este tema hay muchos ataques. Muchos hermanos nuestros que no son católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, nos atacan y nos dicen que Cristo no está presente en la Eucaristía, que eso es falso, que si el católico cree que Cristo está presente en la Eucaristía y se recibe su cuerpo y su sangre, entonces el católico sería un caníbal, un antropófago. Salen otras sectas fundamentalistas y dicen, no solo eso, además el católico, si cree que Cristo está en un pedazo de pan, el católico, dicen ellos, agresivamente, es como si tuvieran un Dios de galleta, un Dios pan, como si fuera cualquier objeto que están recibiendo. Otros más agresivos, incluso lo va a escuchar, llegan a pensar y a decir que el católico, cuando comulga, no está recibiendo a Jesús, la presencia real, sino que está recibiendo a Satanás. Yo personalmente he visto esos folletos, algún día se los va a encontrar, de Chick Publications, que no se los recomiendo por supuesto, pero es la realidad de cómo están atacando nuestra fe. Y en uno de sus dibujos ellos ponen a un católico recibiendo una hostia, y de la hostia ellos dibujaron saliendo una especie de monstruo, un diablo, a Satanás, y le agregan ahí, cuando el católico comulga, recibe a Satanás. Y además otros más pastores, incluso evangélicos, dicen, eso es simbólico solamente, no hay que tomarlo al pie de la letra. Cuando Jesús habló sobre eso era un símbolo. Por ejemplo, dicen ellos, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la roca. En ese sentido, dicen ellos, así también Jesús dijo, este pan es mi cuerpo. Es un símbolo más para ellos. Así que según muchos, cuando usted y yo como católicos creemos y recibimos a Jesucristo, estamos mal. ¿Qué podemos decir sobre eso? En primer lugar, quiero aclarar que lo que el día de hoy queremos compartir no es en ningún momento para atacar a nadie. Respetamos sus ideas, por más diferentes y agresivas incluso que sean. Nosotros amamos a todos los hermanos que no son católicos, sean mormones, testigos de Jehová, evangélicos o de cualquier otra agrupación. Los amamos, oramos por ellos. Pero al mismo tiempo Jesucristo dijo, la verdad los hará libres. San Juan capítulo 8, versículo 32. Es esa verdad que el día de hoy queremos proclamar. ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios acerca de esta fe que tenemos? La presencia real de Jesús. Y también vamos a seguir el consejo del apóstol Pablo. Tomen su Biblia, la vamos a leer mucho en abundancia. Él dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es lo que queremos hacer el día de hoy. Si usted en este momento no tiene en sus manos la Sagrada Escritura, vaya corriendo detrás de ella, búsquela, traiga su cuaderno, vamos a usarla mucho y vamos a explicar esto. La presencia real de Jesús en la Eucaristía, y para eso vamos a usar un libro guía donde están las citas bíblicas. Es un libro que se llama Respuestas Católicas Inmediatas. Se lo recomiendo si no lo tiene, Respuestas Católicas Inmediatas. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la palabra de Dios y dar respuesta a todas estas objeciones y ataques sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Número 1. En primer lugar, vamos a leer el Evangelio según San Juan.
San Juan capítulo 6. Este capítulo de San Juan es el texto clave que nos va a aclarar muchas cosas sobre este aspecto. Es la palabra de Dios, es Jesús mismo hablándonos acerca de ello. San Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante. Jesús dice así: Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para nosotros, al escuchar esta lectura, acostumbrados a ella, diríamos inmediatamente: bastaría esto. Aquí está claro, pues Jesús dijo: este es el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo les daré es mi carne. Pero es cuando leemos esto que inmediatamente un familiar suyo, un amigo, un desconocido dirán: no, es que ese pan que Jesús dijo es mi carne, estaba hablando en forma simbólica. Por eso dicen ellos, nosotros en nuestras iglesias y agrupaciones también lo hacemos, pero es algo simbólico. Damos una especie de pan o algo parecido, un poco de vino o algo de tomar, y es un símbolo. No, aquí lo más importante no es qué es lo que dicen algunos, qué es lo que piensan algunos, incluso, escúchelo bien, no es ni qué es lo que pensamos nosotros. Si hay gente que nos dice, pero eso es simbólico, y nosotros decimos es real, mire, la mejor opinión es la de la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios por sí misma dé respuesta a esto. Cuando Jesús dijo, esta es mi carne, aquí cualquier persona honesta que lea la Biblia y que la ame, como muchos hermanos nuestros que no son católicos dicen amarla, tendría que pensar y no decir, yo entiendo así. No, hermano. ¿Qué entendió la gente que estaba en ese momento cuando Jesús dijo esas palabras? Es mi carne, es mi sangre. Escúchelo muy bien. Vamos a ir a la Biblia y usted va a descubrir junto conmigo cómo entendieron en ese momento las personas que escucharon a Jesús decir, es mi cuerpo, es mi sangre. Vamos a leerlo. Es el Evangelio, San Juan. Regresamos de nuevo al capítulo 6, versículo 52. Dice así: Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo quisiera subrayar aquí, igual que usted lo hiciera si está en su casa, el versículo 52. Después de que Jesús había dicho que era su cuerpo, su carne, su sangre, en el verso 52 que leímos dice así: los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Esa fue la reacción. Ellos entendieron que Jesús les estaba hablando no simbólicamente, como muchos hoy en día dicen. Los judíos lo entendieron tan real en ese momento, no interpretaciones de nadie, no. Los judíos que escucharon a Jesús dijeron, este hombre no nos puede dar a comer carne. ¿Sabe por qué? Ya lo está pensando. Ellos dijeron y reaccionaron así, y así está escrito en todas las Biblias del mundo, porque ellos nunca pensaron que estaba hablando simbólicamente. Ellos habían escuchado a Jesús decir, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, pero nunca se habían escandalizado cuando Jesús dijo, soy la puerta. Nadie se había escandalizado,
porque obvio todos entendían que era algo simbólico. Sin embargo, aquí, cuando Jesús dice, este pan es mi carne, dijeron, no, esto no se puede, es muy difícil. Por eso se pusieron a discutir cómo Él les iba a dar a comer carne. Los judíos, y eso que eran los incrédulos, los judíos incrédulos entendieron claro que era el lenguaje directo, carne. Por eso discutieron, no creyeron, muchos no creyeron. Es el primer grupo que vamos a identificar, no lo pierdas de vista. Cuando Jesús dijo, es mi carne y es mi sangre, el primer grupo que aparece a su alrededor, y no es interpretación de nadie, es directo a la palabra de Dios, entendieron como algo real. Tan real que discutieron y no creyeron. Número 1, primer grupo de reacción fue ese, los judíos. Vamos a seguir leyendo. Avanzamos un poquito más. Versículo 59 en adelante. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora escucha, hermano, es otro versículo y otra actitud diferente. El verso 60 dice que al escucharlo, cierto número de discípulos, ya no eran los judíos, ahora eran discípulos. Eso quiere decir hombres que seguían a Jesús, hombres que eran matetes, discípulos del maestro, hombres que estaban detrás de él, hombres que de alguna manera ya estaban formándose en la fe y tenían esa fe inicial en ellos, hombres que estaban dispuestos a hacer su voluntad. Este es el segundo grupo, discípulos. Y dice ahí que los discípulos dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Yo sé que hay hermanos evangélicos que incluso tal vez escuchen esta enseñanza. Qué bueno, si usted es católico, dele una bendición. Dele gracias a Dios porque es una bendición ser católico. Este grupo de discípulos que amaba a Dios tenía fe, pero no tenía fe suficiente. El segundo grupo que encontramos aquí ante las palabras de Jesús es los discípulos que aman a Dios y que tienen fe, pero no una fe suficientemente grande como para aceptar que Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Que cuando Jesús dijo cuerpo y sangre, ellos dijeron, sí creemos en todo, pero esto no, es mucho, es demasiado, es difícil, no se puede, es muy duro. No eran judíos, recuérdelo, eran discípulos. Discípulos con fe, pero no con la fe suficiente. ¡Qué increíble! Hoy en día estamos rodeados de miles o cientos o millones a veces de hermanos que no son católicos diciendo, las palabras de Jesús eran simbólicas. No, mire hermano, en aquel tiempo los discípulos también lo entendieron real. Tan real que por eso se les hizo difícil. Acostumbrados a escucharlo, ellos hubieran dicho, mira, si es simbólico no pasa nada. Lo seguimos oyendo. No, a ellos lo que se les hizo difícil es que notaron que estaba hablando de una manera real. Tan real que escuche usted. ¿Qué fue lo que esos discípulos hicieron un poco después? Seguimos leyendo. En el versículo 66. Versículo 66. Bueno, vamos a leer antes del 66. El versículo preferido de muchos evangélicos para decir que es algo simbólico. El 63, en el mismo capítulo 6. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el versículo preferido. Ellos toman el 63 y dicen, si Jesús dijo, las palabras que les he dicho son espíritu, eso quiere decir que es algo simbólico solamente, que son espirituales, que no hay que tomarlos al pie de la letra. No, recuérdelo, si hubiera sido en ese sentido, Jesús no está diciendo simbólico. Cuando dice son espíritu, son de valor espiritual, son algo que da vida eterna. No está hablando de simbólico. Y la mejor manera, otra vez repito, de estar seguro de esto, no es qué entiende cada persona. No. Vamos a la Biblia de nuevo y vea cómo esos discípulos, después de escuchar a Jesús, que dijo, mis palabras son espíritu, ¿qué hicieron? En el verso 66. Escuche el verso 6. Capítulo 6, versículo 66. 6. Casualidad solamente, no vaya a pensar en otras cosas. 6. Vea lo que dice San Juan. A partir de entonces,
muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Lo escuchó usted bien? Después de que Jesús había dicho, mis palabras son espíritu, aquí rápido un pastor evangélico saldría y diría, ya ves, es algo espiritual, como la luz, como la puerta, como la roca, nada de comer carne ni canibalismo. No, mira, hay que decirle, hermano, respeto tu creencia. Si tú no crees que Cristo está presente en la Eucaristía y es algo real, respeto tu creencia, respételo, ámelo. Pero hay que decirle, mira, hermano, los discípulos de aquel tiempo que oyeron a Jesús, lo tomaron tan real, tan fuerte, tan crudo que dice la Biblia. Dejaron de seguir a Jesús. No, ellos no iban a seguir a Jesús. Ellos estaban dispuestos como discípulos hasta ahí, hasta ese momento todo iba bien. Podía haber cosas extrañas para ellos, pero lo seguían. Pero comer su carne y su sangre, ellos no tenían esa fe suficiente, aunque fueran discípulos de Jesús. Tal vez usted ya esté pensando en este momento, ¿a quiénes se parecen ellos? Que actualmente dicen ser discípulos de Jesús y que aman a Jesús y que en verdad lo aman y que aman su palabra y que dan testimonio de cambio, sí, pero no tienen esa fe suficiente. Igual muchos hermanos hoy, evangélicos, protestantes, mormones, testigos sabatistas, como esos discípulos, le dicen a Jesús, hasta aquí llegué, y dejaron de seguirle. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Si usted toma su Biblia atentamente, cuando los discípulos dijeron, hasta aquí, nos vamos mejor, dejamos de seguirle, ¿sabe qué hizo Jesús? Búsquelo en su Biblia. Si hubiera sido algo simbólico, Jesús los hubiera detenido, hubiera aclarado algo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Nada. Absolutamente nada. Jesús no dijo nada. Hay que hacer un alto aquí. ¿Por qué Jesús no dijo nada cuando sus discípulos se fueron? Hubiera hecho algo. No hizo nada. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermana? Porque la presencia real de Él, que Él había afirmado, no se negocia. Jesús no estaba dispuesto a negociar su presencia real. Estoy aquí, y quien quiera creerlo, que me siga, y quien no quiera creerlo, que me deje. Pero no lo negoció. No iba a negociar con nadie Jesús sus palabras. Si alguien no las quería aceptar, no importa que fueran sus discípulos, prefería dejarlos irse a quedarse ahí. Los dejó que se fueran. Va al tercer grupo ahora. Vamos a la Biblia. Hay otro grupo. Escúchelo. Después del verso 66, en el verso 67, Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es más tremendo todavía, porque los apóstoles no habían dicho nada y Jesús aprovechó la ocasión para decirle a ellos, ¿también quieren marcharse? Como diciendo, muchachos, no hay problema. Aquí o toman la palabra como yo la digo, o si no, que se vayan. Jesús tomó el momento exacto para decir, aclaramos, quién está conmigo y quién no está. Él lo había dicho, lo recuerda. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Sabe qué sucedió? Cuando Jesús les preguntó a ellos, ve al versículo 68. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro. No es casualidad. Usted ya está pensando tal vez. Pedro, el primer papa, el primer pastor visible, el que Jesús quiso dejarnos unidos nosotros como católicos a Él. Él acepta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, encabezando a los apóstoles, aceptó las palabras de Jesús. Es mi cuerpo, es mi carne, es mi sangre. Si alguien quiere decir es canibalismo, es un Dios de galleta, no lo voy a encontrar a Jesús en el microscopio. Mire, respetamos cualquier barbaridad que se diga, pero respetamos, llamamos más, mucho más a Jesucristo. Que si Pancho, Juan, Lupe o cualquier pastor diga lo que diga, amamos más la palabra de Dios. Y unidos a Pedro como católicos, decimos lo mismo que Pedro. Unidos al Papa, unidos a la fe, a la iglesia verdadera que reconoce el cuerpo y sangre de Jesús, decimos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es por eso que la iglesia recibe esta verdad de fe. Esta verdad de fe Jesús va a decir que la sigamos haciendo en Lucas 22:19. Hagan esto en memoria mía. La iglesia lo recibe esa presencia real de Jesús y el mandato de seguir celebrando.
Por eso es que después San Pablo llega a decir en 1 Corintios 11:23 lo siguiente. Escúchelo bien. Años después llega a decirlo así: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos terminando, hermano. Y en estos últimos versículos, San Pablo nos vuelve a repetir esa tremenda enseñanza, regalo de Dios, recibir a Jesucristo. Señor Jesús, te recibimos a ti en la presencia real. Tan real que Pablo dice que quien coma de ese cuerpo indignamente es reo de condenación, porque era algo real. Cuando alguien rompe una foto de un artista no pasa nada. Lo golpea, lo pisa. La foto de un artista, un póster, no sucede nada. Pero si esta persona no golpea a la foto y al póster, sino al artista directamente, entonces sí va a tener líos. Porque cuando alguien golpea algo real, hay consecuencias reales. Cuando Pablo dice, examínenlo, antes de recibir el cuerpo y la sangre, si no hay condenación, es porque era algo real. El único sacrificio de Cristo, no hay muchos. La iglesia no cree ni creemos como católicos que en cada Eucaristía Cristo estemos repitiendo el sacrificio de Jesús. No, es un hacer presente, un hacer vivo, un hacer actualizado, un vivir ese único momento cuando Jesús se ofrenda al Padre, muriendo por cada uno de nosotros, derramando su preciosa sangre como el Cordero, a través del cual se da la nueva alianza entre Dios y su pueblo. Cada uno de nosotros, cada vez que comemos de ese pan, cada vez que recibimos a Jesús, cada vez que vamos a acudir ahí, recibimos personalmente a Jesucristo. Dele gracias a Dios. Es un regalo de fe. Recuérdelo. Algunos no tienen esa dicha. Algunos, por más que lean la Biblia, no lo van a entender. Como quiera, comparta esto con otros, dando razones de su fe y compartiéndoles el regalo precioso de recibir a Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual en el libro del Apocalipsis nos dice que vendrá a recoger a su esposa y como Cordero saldrá a nuestro encuentro. Dele gracias a Dios y que Dios le siga bendiciendo en abundancia. Católico, conoce, vive y defiende tu fe. Si deseas seguir creciendo en el conocimiento de nuestra fe, te recomiendo la librería Misión 2000. Puedes obtener nuestro material llamándonos al 480-598-4320, 480-598-4320 o por internet visítanos en www.defiendetufe.com.